Bienvenidas a todas las personas que están en este programa. Bueno, hoy día voy a hacer una entrevista a Liliana Murga, que la tenemos acá presente. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción, Lili, si me permitís, de lo que va a tratar el programa de hoy, ¿no? Esta entrevista y conversación que vamos a estar teniendo. Bueno, un poco para introducir el tema, Liliana Murga Marnis que está acá con nosotros, es hija de Marta Rodríguez Marnis, autora del libro titulado Ozonis, que fue escrito a partir del año 1956. En el libro, Marta relata la relación romántica y afectiva que tuvo con un ser extraterrestre llamado Ennis, proveniente de otro mundo, aunque con un aspecto humano, igual que nosotros los seres humanos, del mismo aspecto. Marta llevaba dos vidas paralelas, una con su esposo y su única hija Liliana en la Tierra, ¿sí? Acá tenemos a Lili, y la otra vida la llevaba junto a su amado Ennis, donde su amor creció tanto que tuvieron dos hijos en ese mundo lejano. Marta no viajaba psíquicamente, sino que era transportada o abducida en un viaje físico. Ozonis era el nombre que Marta daba al mundo de Ennis. Queda abierto a interpretación si se trataba de una humanidad del futuro o de un vecino escondido en el vasto espacio. Aquellos seres tenían un gran respeto por la naturaleza, eran monógamos y habían descubierto la forma de vivir eternamente. Bueno, Marta los describió como una humanidad ejemplar y transmite sus vivencias con gran detalle en su libro Ozonis. Es sin duda, para mí, una de las historias más bellas y poderosas de la Argentina relacionada con el fenómeno ovni y el contactismo. Bueno, dada esa introducción, que espero si hubo algún detalle que dije mal o bueno, acá tenemos a Lili que nos va a corregir. Y bueno, y con esto, Lili, quiero preguntarte cómo estás vos. Bueno, muy bien, gracias por la introducción, aunque no soy Liliana Murga Marnis, sino Liliana Murga Rodríguez. Ah, ok. Mamá es Marta Rodríguez y el Marnis fue un nombre que inventó ella de la unión de Marta y Enis para ponerlo junto a su apellido en el libro, pero no, no es real del documento de mamá. Bien, es bueno saberlo, no sabía. Está muy bien, Lili, gracias por esa aclaración. O sea que Ennis también tenía su apellido. No, 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 mamá mezcló Marta, Sí. Mar, con la última parte del nombre de Nis, Nis, Mar Nis. Unió los Ah, dos nombres y creó ese segundo apellido de ella. mirá vos, qué curioso, qué interesante. Ajá. Unió su nombre con el nombre de Ennis, Marnis. Está muy bien. Bueno, Lili, primero que todo, me gustaría que por favor, que nos cuentes cómo comenzó esta historia, cómo comenzó, cuándo empezó tu mamá, Marta, a tener esta relación con Ennis, cómo se fueron dando los primeros contactos, si nos podés contar un poco. Bueno, sí, primero te agradezco a vos esta nota y saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, la historia de mamá, como dijiste, empieza en 1956, aproximadamente en febrero, cuando mamá, en ese momento vivíamos en Belgrano, yo tenía un año y un mes, y mamá ve como que la pared del departamento de enfrente, que era blanca, como medio que cambiaba de colores, así que se asomó y vio hacia arriba una estrella extraña que cambiaba de colores y es la que le daba las tonalidades estas a la pared. Y bueno, se quedó observando un rato hasta que, pensando, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué estrellas raras? Que tenía un cierto movimiento de vaivén. Imagínate, en el 56 se hablaba muy poco de ovnis
bueno, era muy tarde, así que al final se cansó, iba a ir hacia adentro de nuevo, iba a seguir durmiendo y ahí esta estrella empezó a destellar mucho más fuerte, cambiando de tonalidades naranjas, rojas, azules, verdosas, hasta que de golpe desapareció. Después Ennis le explicó a mamá que cuando ellos han sido detectados, que ellos captan desde sus sensores que han sido detectados, después de un tiempo, por un tema de seguridad, dejan de ser visibles. Por eso desapareció de golpe. No es que se hubiera ido, sino que mamá no podía seguir viéndolo. Y a partir de ahí, mamá empezó a sentir una presencia casi permanente al lado suyo, sobre todo a la noche, empezar a sentir así como que algo, alguien la tocaba y se acercaba, hasta que un día tuvo la necesidad imperiosa de ir a buscar la llave del auto y dirigirse hacia un bosquecito que hay en la cabecera de pista, todavía está ahí, la cabecera de pista de Aeroparque. Y ella cuando está llegando siente que pierde el control, como que el auto empieza a dar tumbos, cosa que no pasó, pero bueno, de golpe ella siente que se agarra la cabeza y de golpe aparece en un paisaje totalmente desconocido, con árboles enormes, como de 50 60 metros, y las hojas, en vez de ser verdes, son azules con nervaduras rojizas. Después la explicación fue que allá, en el planeta, que el nombre es Actón, pero mamá lo, lo bautizó como Sonis, la clorofila es color azul, esa es la única razón por la cual las hojas son azules. Y el nombre de Ozonis se lo dio mamá por el color azul muy oscuro del cielo, no es celeste como acá. Ujú. Eh, y, y bueno, también le explicó Enis que era por la cantidad de ozono que tenía que se veía tan azul, y ahí, bueno, mamá le puso Ozonis. Qué bueno. Y a Lili, partir de ahí, bueno, empieza toda su vivencia y visitas cada 2 o 3 días del lugar. El tiempo se mide totalmente distinto en las distintas partes del universo y así que ella por ahí se iba de acá media hora, 1 hora y allá podía llegar a estar 15 días. bien. Eh, Una pregunta, Lili, así ¿no? que Antes de entrar allá a sus viajes a Ozonis, ¿no? Al otro planeta. Ella cuando sintió la necesidad de conducir su coche, su auto, sintió la necesidad de conducirlo hacia un bosque, hacia este bosque que está cerca ¿nos puedes decir de nuevo el lugar donde estaba ese bosque? la cabecera de pista de Aeroparque, en la calle que bordea el Golf de Palermo, que es la calle Pampa. Pampa y ahora no me acuerdo cómo se llama la ruta esta que bordea Aeroparque. Udaondo creo que es. Bien, y ella detalla de qué manera vuelve de esa primera, puede ser como abducción o no sé cómo describirlo, ¿no? Pero ese primer viaje que da esa, ella detalla en algún momento cómo vuelve, ella va con el auto y después qué pasó con su auto, ¿dónde Y apareció? después ella, no, cuando vuelve, Enis, cuando ella está allá, que tenía muchas dificultades con la audición y un dolor terrible en la nuca, Enis le pone la mano en la frente y ella, tú, como si se despertara de un sueño, aparece en un sillón del living nuestro. Pierde, no tiene idea cómo fue el regreso. Bien, 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 entiendo, entiendo. Lili, me parece eso que es un detalle importante, los viajes, cómo hacía Marta los viajes y que quede claro de que no eran viajes psíquicos, sino que eran No, físicos. sí. ¿Podrías entonces explicar y detallar bien cómo hacía esos viajes? Bueno, más adelante.
cuando mamá ya estaba totalmente adaptada a la vida en Ozonis, 3 o 4 años después de que empezara la experiencia, Enis le hizo hacer un viaje de regreso de allá para acá, como realmente se hacía, ¿no? Fueron en su nave. Todas las naves de allá tienen forma, como que mamá en forma graciosa dice, forma de cucaracha, chatas y alargadas, en distintos tamaños, ¿no? Sí. Hay para 2 personas, para 4 o para miles, pero más o menos guardan las proporciones. Entonces ellos salieron de Ozonis y fueron a un lugar que mamá denominaba el cosmódromo, donde hay una especie de enorme embudo, que en la parte angosta que está apunta hacia el espacio, salen como chispas, como relámpagos, y está todo rodeado como de también de cilindros que en otros planetas los ponen en las cumbres de las montañas para regular el clima o así las tempestades. Y, y esta energía impresionante que ahora en la Tierra se está empezando a ver, que el profesor Romaniuk le preguntó a Silvia Zúñiga, que le consultara a mamá cómo era este tipo de energía, que es impresionante la potencia que tiene y hace que ellos puedan recorrer en segundos, o sea, situarse directamente millones de años luz, aunque parezca. Entonces ellos al cosmódromo con su nave y otras 2 o 3 naves más entran en esta nave madre que está en la base de este embudo, en la base ancha. Y, y bueno, cuando les avisan que van a salir, hay un temblor tipo terremoto y de este embudo sale un rayo que se conecta con una base estelar a millones de años luz, porque Ozonis queda a millones de años luz de acá. Y bueno, la llegada a la base es prácticamente instantánea y después continúan en la nave con la que llegaron a esta nave madre, hacia la Tierra, desde la base espacial. Bien, Lili. Y Se cortó sí, en un minuto, pero como para repasarlo, a ver si lo entendí bien o para parafrasear lo que acabas de decir. Vos estás explicando cómo ellos lograron transportarse a millones de años de distancia. Entonces, lo que habían diseñado y construido eran, proyectaban rayos, ¿sí?, hacia el espacio, que eran como rutas a través de las cuales sus naves podían transportarse y llegaban y alcanzaban distancias enormes en el espacio, en el universo. Así era sí, como se transportaban. ¿Verdad? ¿Eso fue sí, lo que quisiste decir o...? eso es, sí, exactamente. Bien, Y bueno, ahí ya entraron en la Tierra y ya eh, se mantuvo más a la altura de este bosquecito de ahí de Aeroparque, la nave elevada, y bajó una especie de tubo antigravitacional por el que ellos pudieron bajar sin caer, ¿no? Que lo sostenía, pero no había escalones, lo sostenía el sistema este, ¿no? sí, que desconocemos completamente porque es una tecnología muy avanzada que no tenemos noción Claro, de entenderlo. Tal sí, cual. Bien, entonces la pregunta que yo te había hecho era, claro, los viajes, si eran físicos o no eran físicos. Sí, ella era, lo vamos a decir en este término, era abducida de alguna forma, pero con su consentimiento, porque fue una claro, relación que se fue cultivando progresivamente, en donde Marta, exacto, en primer lugar, empezó a, bueno, tuvo estos primeros avistajes de la estrella que vos muy bien nos comunicaste, nos relataste, pero después empezaba a sentir esa presencia de Ennis en su misma habitación. En algún momento Ennis se le manifestó, le mostró el rostro, eso, si no me recuerdo, está en el libro, ¿no? no,
No, en la tierra no. Ah, Ella pero la sí, acariciaba, puede ser, durante sí, las le noches. pasó la mano por el rostro y más o menos pudo imaginarse su Claro. aspecto, ¿no? Que era humano, que era tibio como nosotros. Y Ah, como que Ennis le así que, permitió a ella acariciarlo, algo así. sí, Y entonces sí, como que sí, sí, pudo sí. notar las formas y deducir de que era una forma humana lo que con quien están interactuando, ¿no? Sí. Qué Así bueno. que bueno, ese fue el regreso donde narra cómo son los viajes y claro, las velocidades y los temblores que hay y las aceleraciones son tales que físicamente quedó deshecha y le dijo, prefiero que volver anestesiada, como le dijo, ¿no? Así en forma inconsciente. Sí, y Y recuerdo, Lili, disculpame que te interrumpa, recuerdo un detalle que se dice en el libro, y es que ella sentía un dolor en la nuca, y es como que en esos viajes le dolía la parte de la nuca. Eh, sí, sobre todo en los primeros viajes hasta que se fue adaptando a ese gran cambio energético que hay, ¿no? Y bien decís, ella viajaba físicamente, pero a medida que mamá envejecía acá, cuando ella llegaba ya no era vieja, o sea, era un viaje o dimensional o en el tiempo, no sé cómo explicarlo. sí, 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 yo creo que eso nos da pie para la siguiente pregunta que te iba a hacer, Lili. Bueno, Lili, entonces justamente era lo que te quería preguntar, ¿sí? Justo diste el pie de esto. Me interesa saber cuál es tu visión y eso también se habla en el libro, en un momento en donde Ennis le dice de que Marta, la vida que lleva Marta en la Tierra, representa el pasado de la humanidad, el pasado, podemos decir, de la sociedad de Ozonis. Entonces, abre Sí, la teoría de que puede ser una realidad paralela en otro tiempo, ¿sí? Si nos podés como sí. detallar y contarnos más de eso. ¿Cuál es tu visión? Y bueno, eso. Sí, detallar no puedo porque yo misma no sé cómo era. Ujú. Llegamos a través de distintas notas que me hicieron a esta conclusión de que o era un viaje dimensional o un viaje en el tiempo, a una vida, por supuesto, paralela de mamá, el recuerdo de otra encarnación. Quizá el mismo Ennis, cuando viene a la Tierra, como él había enviudado, cosa que se da muy rara vez en Ozonis, quizá haya venido a la Tierra y encontró a mamá, en mamá, mejor dicho, a la esposa perdida allá, no sé, en otra vida de esa esposa, ¿no? No sé, son todas teorías que hemos ido desarrollando a medida que hablo con gente que ha hecho notas o que ha tenido experiencias parecidas. Claro. Bueno, parece como si fueran las dos, ¿no? Un viaje en el tiempo y dimensional, a otra dimensión. Ujú. Eh, Sí, Pareciera como que se combinan las dos. Em, Bien, te quería preguntar, Lili, sobre la historia de Ennis, ¿no? La historia de Ennis y esto de que quedó viudo, porque también sí, surge, bueno, esa historia, ¿no? De Ennis, cómo Ennis, siendo un humano de una sociedad tan avanzada, se le permite, ¿no? Estar con una persona de la Tierra, en este caso, ¿no? Si nos puedes explicar qué le pasó a Ennis, cómo quedó viudo de eso, es una historia que me parece que es bonita. sí. Bueno, ellos forman pareja desde muy chicos, ya se saben con quién van a crecer y hacer toda su vida juntos. Y a los 14 años se hace una ceremonia general de matrimonio de todos los chicos de, pongamos, 14 años para la Tierra, ¿no? Pero bueno, en su adolescencia se hace toda una ceremonia y todos esos chicos van a vivir con su pareja a un nuevo centro habitacional como el que mamá conoció donde vivía Enis. Y bueno, y viven juntos y en general, como tienen afinidades muy parecidas,
trabajan juntos, no se trabaja como acá, no se trabaja por dinero, se trabaja en lo que a ellos les gusta, que en general es la investigación científica. Eh, Algunos hacen así viajes extragalácticos de investigación, otros, por ejemplo, se ocupan de los bebés, otros de manejar las máquinas para producir los alimentos, porque trabajo físico no hay, todo lo hacen a través de máquinas. Y bueno, una vez que Ennis estaba haciendo este estudio que vos hablaste, que podían tener vida eterna, justamente para prolongar la vida de sus cerebros, que era lo que no lograban que, que las neuronas envejecieran, que no envejecieran. Entonces, a través de un estudio que hicieron justamente acá en la Tierra, que es lo que estaba haciendo Ennis de las hidras, a las hidras uno las puede machacar, hacer papilla, y si se las deja, se vuelven a aglutinar y formar el mismo ser sin ningún defecto. Y si no se deja aglutinar, de cada pedacito que se separó, se crea una nueva hidra perfectamente igual a la original. Bueno, con eso han logrado la inmortalidad de las neuronas. Y Ennis, Sí, sí. Pero, Lili, por volviendo, una porque esto razón, es muy interesante lo de las hidras, pero volviendo a Ennis, a cómo quedó viudo. sí, sí, a eso iba. Bien. Por esta razón que Ennis tenía que venir a hacer este estudio a la Tierra, y había aparte un evento muy importante en Actesis, otro planeta que está muy cercano, de un hermano donde estaba un hermano de Ennis. Entonces los padres de Ennis y la esposa van en una nave, los tres, de Ozonis a Actesis. Y en un momento, al salir de Ozonis, rozan aparentemente una columna y se produce una fisura en la nave, que ellos no notan y no hay ninguna alarma, no suena ninguna alarma. Entonces, cuando salen al espacio exterior, la nave explota y mueren los tres. Lo normal es esto, que una pareja, como los padres de Denis, mueran siempre juntos. Y al quedar uno de ellos viudo, el dolor es... Lili, te perdimos por un minuto. Vamos de nuevo. Entonces, Lili, nos estabas diciendo de que en ese accidente, Ennis perdió a su pareja y a sus padres. Sí, Entonces y quedó. te decía que cuando uno de ellos queda viudo, el dolor es tan grande que muere. Pero como Ennis estaba haciendo este estudio tan importante, lo sometieron a un tratamiento de insensibilización de las emociones. Entonces funcionaba su intelecto, pero no su corazón, digamos. Y así que ahí es cuando él, después de 2 años, es que la ve a mamá, y, y eso le despertó otra vez las emociones del amor, de las ganas de vivir, y dejó de someterse al tratamiento este insensibilizante. Y bueno, hasta poder llevar la mamá, esto empieza en febrero y recién en junio la puede llevar a mamá a Ozonis, porque él, mientras tanto, estaba consultando con toda su civilización, digamos, con todo su planeta, si se le permitía entablar una relación con alguien de la Tierra o no. Ellos son totalmente independientes, no tienen un gobierno, nadie que los manda, pero sí consensúan todos los problemas o los adelantos o lo que sea, y ahí es cuando describe el Internet, ¿no? De cómo se comunican a través de, mamá llamaba máquinas locas, porque vos pensás que cuando empezó a escribir mamá acá no había ni televisores.
claro, y estaba hablando de computadoras y de cómo se podían comunicar con todos los habitantes de su planeta instantáneamente a través de las pantallas, como estamos haciendo nosotros ahora, a pesar de que el wifi no nos anda muy bien. Y, y bueno, hasta que fue unánime la respuesta de que sí podía entablar la relación con mamá porque les causaba eh, mucho problema que mamá tuviera una vida normal y una familia feliz acá en la Tierra. Entonces, ahí es cuando eh, se decide que iba a tomar de mamá lo que no pertenecía a la vida de acá. Ahí sería, no sé, justamente esto de otra encarnación o qué, cómo es la parte esta que mamá jamás sintió que le fuera infiel a mi papá. Y es más, mi papá cuando se enteró de esto es el que le dijo que había que publicarlo al libro, había que, bueno, lo hicieron mecanografiar con un primo mío y él mismo la llevó a mamá al registro de la propiedad intelectual para que lo inscribiera. Así que eso fue en el 69. Y, y bueno, así fue que después sí. empezaron ya estos viajes y esta relación con Enis, donde, bueno, le presenta a sus hijos más chicos, más adelante conoce al hijo mayor y, y bueno, y Sí, después eso, tienen Lili. Me ellos gustaría, dos hijos allá. eso, me gustaría que veamos los paralelismos de la vida de Marta acá en la Tierra con la vida que ella llevaba en Ozonis. Esa similitud, esa semejanza entre, por ejemplo, el nombre tuyo, Liliana, Lili, con el nombre de su hija allá en Ozonis, que era Lila. Sí, sí, por eso digo, puede ser algo de otra vida, porque cuando, bueno, mamá me empezó a contar esto cuando yo tenía 18 años para no hacerme cuando chica, porque es un tema bastante loco y más en los años 60. Eh, Así que, bueno, primero me contó sobre Siris, porque en el libro que después imprimió Enrique Barrios con editorial Silsú, con Silvia Zúñiga, no llegan a hablar de Lila, a pesar de que Lila nació, qué sé yo, entre 15 días y un mes después que Siris. Claro. Y, eh, y cuenta que Lila se dedica justamente a temas ambientales allá, que es lo que yo, Lil, mi sobrenombre en realidad es Lil, que mamá lo sacó del libro Lil, de los ojos color del tiempo, un libro muy, muy viejo, sí, de los años 40 creo que fue más viejo. Y, y yo me dedico justamente a temas ambientales, los animales y castraciones de perros y gatos, pero muy, muy inclinadas hacia la naturaleza. Me encanta, o sea, me encantan esos paralelismos, Lili, que en donde Marta tenía dos hijos en Ozonis con Enis, un primer hijo Siris y una segunda hija Lila, que justo se da la casualidad de que tenía un respeto y un cuidado hacia la naturaleza, o igual que como lo haces vos en esta vida, ¿no? Así que me parece como Sí, una gran, gran conexión ahí, ¿no? Eh, sí, sí. Bien, bueno, Lili, podemos continuar. Que nos expliques eso porque me parece interesante, bastante interesante, esto de las hidras y de cómo ellos en algún momento de su evolución, al estudiar las hidras, descubrieron cómo ellos podían vivir eternamente, ¿no? Pero pero se enfrentaron con un problema filosófico, y era si verdaderamente sí, haciendo eso iban a ir en contra o no de la naturaleza, de la propia naturaleza sí, de morir, reproducirse.
y nacer, reproducirse y morir, ¿no? ¿Cómo es eso? Oh, sí, 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 y ese problema ético hizo que por primera vez en la historia de Ozonis se dividieran las opiniones y igual reparan a ambas opiniones. Por ejemplo, la generación de Ennis no se sometió al tratamiento de, de mantener sus cerebros eternamente vivos. En cambio, el hijo mayor de Ennis y toda su generación, sí. Entonces, crearon, porque ellos ambientan planetas para crear vida y bueno, crearon vida en un planeta para que todos los sometidos a este tratamiento fueran a vivir ahí y ver, independientemente de los demás que no, cómo iban evolucionando, porque para Ennis, eh, al ser eternos los seres, iban a perder la necesidad y la capacidad de reproducirse. Y para ellos es tan importante el amor de pareja, y después prolongarse a través de sus hijos que les espanta esta idea de ser eternos. Pero bueno, a los más jóvenes les parece que es como un derecho ganado, que todas las civilizaciones hablan de la inmortalidad, pero bueno, nosotros pensamos que es la inmortalidad, para ellos es la inmortalidad física también. Perdón, Así Lili, que sí, es ¿cómo un fue la tema última ético frase? muy... ¿Cómo fue la última frase que para ellos es la inmortalidad representa la qué, perdón? Porque ellos no son muy espirituales en su forma de pensar. Para nosotros la inmortalidad, cuando pensamos en inmortalidad, pensamos en la inmortalidad de nuestra alma. Y para ellos es la inmortalidad física. Por eso es que les parece, a los que no quieren someterse a esto, que están violando las leyes de la naturaleza de nacer, crecer, reproducirse y morir, como lo hacen hasta los planetas, los soles y todo absolutamente en la naturaleza tiene ese proceso. Bien, bien, bien. Bueno, Lili, mira, me gustaría compartirte unas imágenes que traje acá para la... Esto no, justamente no, pero... Ay, qué... Unas imágenes que puse. No sé si lográs ver. Sí, sí, esta Bueno, mamá joven y no sé, no ubico con quién está en la foto de la derecha. bueno, simplemente quería compartir con todos estas imágenes que vos mismo, vos, Lili, me pasaste, donde se ve Sí, de joven y en su etapa mayor. También traje la foto de Ennis. Sí, en realidad es un aproximado, ¿no? Al actor, sí, no lo conozco igual muy bien, a David Boreanaz, ¿sí? Pero él decía, tu madre decía que Ennis tenía un parecido físico a este personaje, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, por eso mamá siempre veía esa serie Buffy y este muchacho hacía de un vampiro bueno. Está bien, Ángel se llamaba. bien, bien. Y bueno, en la imagen de la izquierda, este es un collar que Ennis le habría obsequiado a Marta, que Sí, parece como sí. un orbe con Este, unas alas. claro, sí, es como el cielo azul oscuro de Ozonis con un diamantito en el medio, como una estrella que sería Ozonis mismo, y las alas, ¿no? Que eso le llamó la atención a Enrique Barrios porque se parece muchísimo al corazón alado que, que él
no sé, ideó, canalizó que era un símbolo de Ami, el niño de las estrellas. Sí, me encanta Lily, también la conexión que tiene la historia de Ozonis con Ami, el niño de las estrellas. Y bueno, cómo, es curioso cómo Silvia Zúñiga, ¿no? Que fue pareja de Enrique Barrios, Sí, cómo ellos hicieron la publicación de la primera edición de Ozonis, ¿no? Entonces como que ahí hay una conexión muy, muy bonita, ¿no? sí. Sí, Son, sí, y mamá no era así muy amiguera, digamos, y claro, sin embargo con Silvia se llevaron bárbaro y mamá cada vez que leía en el diario o en una revista algún nuevo descubrimiento, que era algo que ella había publicado en el libro, iba volando a lo de Silvia y se lo llevaba. Ya Silvia en ese momento no estaba más con Enrique. Y Silvia tiene guardado todo eso. La otra vez me lo quería dar y le dije, no, mamá te lo dio a vos, tenelo vos. Así que sí, es muy eran valiosa la recortes, carpeta que tiene Silvia. eran recortes de diarios y que le llevaba Marta, ¿qué tipo de información compartía con Silvia? Información, bueno, sobre el Internet, por ejemplo, o sobre las cadenas de ADN, que mamá describe también ahí que cuando Ennis le cuenta de cómo venía la información genética en forma así medio de espirales, es, pensar que mamá no tenía formación científica y está describiendo un montón de cosas que después cuando empezaron con el tema de la cadena de ADN del ser humano y eso, bueno, a ella le llamaba muchísimo la atención. Después a mí misma me llamó la atención leer que el Google Earth ahora es tridimensional también. Y bueno, para ellos eso es como una forma de comunicarse con seres que están lejos tipo holográfica que pueden traerlos y hablar como si estuvieran adelante, ¿no? Incluso abrazarse, besarse, olerse. Es increíble Claro, que eso seguramente lo vamos a lograr en un futuro no muy lejano, si totalmente. nos portamos bien. Tal cual. Y bueno, Lili, acá tenemos una tercera pantalla. Esta es una imagen que yo hice con inteligencia artificial, en donde, bueno, en realidad me puse a diseñar portadas para que eso también está bueno comunicarlo y como, transmitirlo, de que estamos trabajando, Lili, para publicar en Amazon una nueva edición del libro Sonis para que todas las personas lo puedan adquirir de forma física. ¿Sí? Bueno, a lo largo del tiempo las editoriales se han disuelto, por lo tanto hoy en día lo que tenemos a nuestro alcance un PDF básicamente, que Lili lo comparte, lo suele compartir, si alguna persona está interesada obviamente en leer el libro, se lo podemos acercar, ¿o no, Lili? A ese PDF. Sí, sí, sí. Em, pero bueno, más allá del PDF, cuando yo conocí a Lili, esto fue, bueno, a principios de este año, después nos conocimos en persona en el Congreso de Rosario de Nani Luminarias y surgió la idea loca de por qué no publicarlo en Amazon. Así que bueno, Sí, la idea es tenerlo físico, y bueno, hacerle una portada bonita. Esta no es la portada que va a venir, que va a estar en el libro, simplemente es una interpretación que hice aproximada o no aproximada de lo que representa, ¿no? Este, este encuentro sí. de vidas. Así que, bueno, Lili. Yo creo que estamos bien hasta acá. No sé si, bueno, primero agradecerte muchísimo tu tiempo por haber accedido a esta conversación. Y bueno, no sé si querés decir, dar algún último mensaje o compartir alguna información que vos sientas que debamos escuchar o saber. No, justamente lo que dije recién, si nos portamos bien,
eh, los seres extraterrestres están estudiándonos permanentemente, visitándonos desde el nacimiento de la humanidad. Es más, hemos sido sembrados por los mismos seres superiores a los que ni siquiera los de Ozones tienen llegada, pero nos han sembrado los mismos, por eso somos genéticamente iguales, por eso fue posible la reproducción. Estos seres han poblado con seres humanos muchos planetas. Después hay otros planetas que tienen vidas totalmente distintas, ¿no? Formas de vidas totalmente distintas, pero pleyadianos y aparentemente son muy parecidos a nosotros también. Es más, siempre se dice que son como los nórdicos y se dice que están viviendo entre nosotros. Pero Sí. también hay seres extraterrestres que son negativos y son los que seguramente en este momento están pasando tecnología a seres oscuros de la Tierra, a los poderes económicos enormes que hay, que están manejando la política de la Tierra y que están produciendo esto que se llama cambio climático en forma artificial y adrede, tratando de destruir tres cuartas partes de la humanidad. Y, y bueno, seguimos siendo muy observados. Aparentemente no van a permitir que nos destruyan, pero hay una pugna muy grande. eh, y parte de la tecnología también son estas antenas HARP, las radiaciones, las antenas de 5G, los radares que están poniendo, que están causando muchísimas enfermedades en la gente. Bueno, esto de fumigar los alimentos con glifosato, con glifosinato y la cantidad de cosas que nos tiran a través de las estelas químicas de los aviones. Eso es todo tecnología de afuera. Pero yo estoy convencida del próximo salto evolutivo espiritual de la humanidad. Hay mucha gente que ya está hablando de esto y se va dando cuenta, sobre todo a partir del experimento que hicieron en 2020, que hay mucha gente que ya se ha dado cuenta que fue justamente un experimento para ver hasta dónde nos podían dominar. Y, y bueno, el día que realmente la humanidad llegue a esta masa crítica y demuestre que si usara tecnología sería usarla para el bien, ahí ellos sí vendrían como nuestros hermanos mayores Se trabó, Lili. para... Se trabó lo último, ¿Cómo? Lili. No, que se trabó. Decías que en ese momento, cuando nosotros despertemos verdaderamente, es cuando ellos van a revelarse ante nosotros, digamos, esos hermanos mayores. Claro, y que nos van a permitir usar estas tremendas tecnologías que tienen, pero cuando demostremos que las vamos a usar para el bien. Y ahí, bueno, será el gran resurgir de la humanidad en una tierra totalmente restaurada, desaparecerán las autopistas y todas las cintas asfálticas con que volvemos en potencia, sin los desastres que estamos haciendo ahora. Sí, Lili, no podría estar más de acuerdo con todas tus palabras que acabas de decir. Creo, y bueno, yo soy un estudioso del fenómeno ovni. Esa curiosidad me llevó a conocer el caso de tu familia. Y sin duda está más que documentado que los ovnis y los seres nórdicos, estos seres altos que pueden llegar a medir 2,30 m, los hombres, nos han acompañado desde los inicios. De hecho, en Perú ya se registraban en la década de los 50, se registraban avistamientos. Sí, En Perú hay casos muy conocidos como el de Vlado Kapetanovich.
y tenemos también casos mucho más recientes que continúa el contacto, como por ejemplo el caso de el contactado Ricardo González Corpancho, Ajá, sí. que él es Sí, Donato Cervantes, hay muchísimos casos. el caso Pero de aparte, Donato bueno, Cervantes. Ujú. los, los libros de la India, los Vedas, que hablan de las vimanas, Sí, siempre nos visitan, siempre, siempre nos. Es como que sí, iban los grandes héroes civilizadores, en realidad, Viracocha, eh, de distintos pueblos originarios, eran extraterrestres, porque venían en carros de fuego, los dioses del Olimpo, que esos eran sí, bastante negativos, ¿no? Me parece, que hablaban de los celos que tenían, y bueno, tipo telenovela sí, sí, sí. venezolana, eran seres extraterrestres también medio duros, pero también lo eran. En la misma Biblia, de hecho, bueno, me gusta decir, ¿no? Y apoyar a la idea de que la Biblia es un libro de fenómeno, del fenómeno ovni. El fenómeno ovni está presente en la Biblia Uy, en te muchos cortaste otra pasajes. vez. Ay, qué rabia. A ver ahí, Sí, Liri. sí, sí, sí. Jehová se trasladaba de noche en una nube de fuego y de día en una nube En una oscura. columna de humo, sí, exactamente. Eso está en el Éxodo. Lo pueden leer Sí, en la Biblia que tenemos en cada uno de nuestros hogares. Y bueno, Lili, hoy está viendo un gran despertar de la conciencia. Yo creo que va a ser, y lo veo, lo siento, va a ser doloroso ese cambio. Yo soy muy romántico de la vida. Me encanta, me la encanta. yuga se separa la paja del trigo. Sí, o sea, yo soy un romántico de la vida, pero también soy muy consciente, últimamente me he vuelto muy consciente de que, bueno, va a ser difícil este cambio, no se nos va a hacer fácil, estamos viviendo, bueno, un tiempos muy desafiantes, pero bueno, yo creo y tengo la esperanza de que lo vamos a lograr. Y creo que lo mejor Sí, que sí, podemos hacer es seguir elevando la conciencia, unir nuestras fuerzas, no separarnos, no dividirnos en las ideas, por ejemplo, hacer este tipo de programas, tener este tipo de conversaciones, nos va a ayudar poco a poco a ir uniendo, ir lo que vos sabés, Lili, y tu conocimiento lo, me lo podés transmitir a mí y viceversa. Y así, si todos hacemos este ejercicio, claro. vamos Sí, a ser crecer. solidarios, ser Sí, buenas personas, tratar lo mejor para todos. ser solidarios con Y lo que bueno, uno sabe, con lo que uno tiene, que le podemos compartir al otro y que le puede hacer ayudar desde una nueva perspectiva. No ser sí, egoísta con la información. Yo creo que la información es lo que necesitamos compartirnos constantemente para fortalecernos y crecer en conciencia. Eh, y bueno, nada, simplemente me encantó tener esta charla con vos, Lili. Creo que esta última charla fue natural, fluida, así, no estaba planeada, digamos, no estaba dentro del tema de la entrevista, pero me encantó toda la información que pudimos charlar. Creo que además de la historia que estuvimos hablando más temprano. Creo que tenemos muchas cosas que compartir y bueno, nada, Lili, simplemente agradecerte muchísimo y espero que podamos volver a tener otra conversación, ¿por qué no? En el futuro. sí, Y con un cuando mejor quieras, ahí wifi, estoy. les pedimos ¡Qué disculpas a las personas. desastre! ¡Qué Les desastre! pedimos No, no, no disculpas a las entiendo. personas que, nada, por esos, igual se pudo escuchar y eso, o sea, obviamente hubieron algunas interrupciones, pero bueno, lo logramos, lo logramos. Buenísimo, Agustín, buenísimo. Bueno, Muchísimas Lili, gracias y bueno, saludos a todos. por Buenas noches favor, para todos. gracias a vos, Lili, te mando un abrazo grande. Chao, chao. Gracias.